conversar. Bienvenidos a este capítulo que he querido nombrar Éxito y fracaso en diálogo entre generaciones y caminos. Este episodio es parte del colectivo de podcast de Sin Edades y Sin Barreras, en donde invitamos amigos a conversar sobre diferentes temas. En esta ocasión, como les decía, vamos a hablar sobre el fracaso y el diálogo con unas personas maravillosas que quiero y admiro mucho. Pero ¿por qué les traigo este tema? Bueno, este tema los traigo no solo porque creo que el éxito, la palabra éxito y la palabra fracaso han mutado a lo largo de la historia y a través de las generaciones, sino porque cuando me uno al movimiento B, para mí la palabra éxito viene a traer un significado diferente. Viene a pesar, y con lo que quiero decir, da un peso diferente a que el éxito involucra otras cosas de las que yo había aprendido como niña, como adolescente, durante mi universidad, incluso cuando ya empiezo a trabajar, éxito para mí era otra cosa. Y después, cuando me uno a la comunidad de Fuck Up Night, el fracaso es otra palabra que viene a resignificar algo diferente. No es algo en lo que nos quedamos tirados, sino que es algo en lo que podemos aprender. Y bueno, para ver estas dos miradas, he querido invitar a grandes amigos y colegas, entre ellos a Mauricio Canedo, que ya lo han escuchado antes en las otras conversaciones de Sin Edades y Barreras, en donde coincidimos y conectamos. Mauricio es coordinador general de la CESWA Ashoka Fellow y es co-chair de una organización que ustedes conocen como Catalyst Now. ¿Cómo estás, Mauricio? Carol, Maite, Washington, lindo de poder coincidir en este espacio para poder intercambiar ideas, que siempre es enriquecedor y sobre todo en este tema que tú has puesto sobre la mesa de esto de que la visión de los fracasos y de los éxitos, que creo que va a estar muy rica la conversación porque estas dos palabras son posiblemente las que más han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo. Gracias, Mauricio. Bueno, con Mauricio coincido en Ashoka y desde que se propone el tema de tejer un colectivo de podcast, pues nos hemos animado a avanzar esto con otros colegas que van a ir escuchando en cada episodio. La otra persona que quise invitar a esta conversación es mi amiga Maite. Maite está en Argentina. Ella es mentora laboral, inspirada en la naturaleza, facilitadora del bienestar en organizaciones, es escritora y speaker sobre otra mirada del trabajo, los trabajos vivos. Bienvenida, Maite. Muchas gracias, Carol, por esta invitación. Washington, Mauricio, va a ser un placer conversar, intercambiar sobre este tema y sobre los temas aledaños, ¿no? El ecosistema de temas que tiene el éxito y el fracaso, que son riquísimos, así que encantada de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Con Maite coincido en la red de Impacto Latam desde hace ya algunos años, ya podemos decir, 5 años, en donde estamos ya viéndonos y coincidiendo y trayendo estas conversaciones o diferentes conversaciones. La verdad hemos conversado yo creo que de muchas cosas, Maite. Y bueno, les presento a Washington Carabalí. Washington es un joven afrodescendiente, líder de procesos sociales y comunitarios del Pacífico colombiano, trabajador social y miembro del semillero juvenil de la Asociación de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Buenaventura, coordinador del Pilar de Seguridad, Soberanía y Autonomía Alimentaria de AMUCIT. Tuve el gusto de ser compañera de Washington desde el programa de liderazgo ecosistémico estudiando teoría UI y hoy estoy muy contenta de que nos acompañe en esta conversación. Bienvenido, Washington. Mi querida Carol, muchísimas gracias por esta invitación y al compa Mauricio y a la comadre Maite también agradecerles por estar aquí conversando con nosotros esta jornada y vamos aquí a estar navegando estos conceptos y cómo eso también ha venido atravesando nuestras vidas. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno,
Gracias a los tres por animarse a conversar. Y creo que para abrir, yo quisiera que usted que nos escucha se una a la conversación también, que pueda sentirse cómodo, cómoda en donde sea lo que esté que está haciendo o viéndonos. Y cuando usted piensa en el éxito, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Con qué lo asocia? ¿Con cómo fue que ese término empezó a tejerse desde niña, desde niño, para construirlo? ¿Y qué tan diferente soy? Entonces, en este primer bloque, vamos a ir dando una repasada por lo que cada uno de mis colegas y yo pensamos sobre cómo definimos el éxito, cómo fue que lo aprendimos, qué es hoy y cómo ha evolucionado eso a lo largo de su carrera. ¿Y qué tal si empezamos con Mauricio? Con el más joven. Pues mira, yo creo que sí ha sido un proceso muy interesante porque al igual que muchos de ustedes, y yo creo que la generalidad, yo nací en un espacio en el que me enseñaron que el éxito era alcanzar las cosas que eran reconocidas por la sociedad, por el entorno. O sea, era uno de los factores del éxito, no podía ser clandestino, tenía que ser en pleno reconocimiento de la sociedad. Y eso llevaba a muchas frustraciones porque nunca podías dar gusto a la sociedad, ni a los padres, ni a quienes generaban una expectativa sobre ti. Y entonces ahí empieza uno a saborear lo que significaban los fracasos, que era justamente el no lograr esas metas o esas etapas que tú te ponías a alcanzar. A lo largo del tiempo, en mi recorrido, lo que fui aprendiendo gracias a los fracasos es que los éxitos sí pueden ser personales y que los fracasos no son fracasos, son aprendizajes. Entonces, ahorita mi concepto de éxito sería aprendizaje, una serie de aprendizajes. En la medida de que uno tiene la capacidad a lo largo de su vida de aprender de todo lo que le pasa, yo creo que puede considerarse muy exitoso, porque no es solamente el conseguir cosas, sino es el formarse, es el ser un ser sentipensante. Y solamente puede ser un ser sentipensante si es que aprendes a aprender, si es que empiezas a honrar la vida un día a la vez, si es que te das cuenta que no eres una parte de la naturaleza, sino que somos un solo ser con la naturaleza. Y empiezas a aprender un montón de cosas y eso implica de construir un montón de cosas. Entonces, el fracaso también se diluye porque implica que es simplemente un aprendizaje. Yo diría que el único fracaso real que yo tengo ahorita como concepto sería Sí. el momento que tenga la incapacidad de aprender y de sorprenderme. Entonces tal vez sí saborearía lo que es un fracaso. Pero por lo pronto vivo tan intensamente y tan agradablemente que la verdad es que no veo simplemente los fracasos como una serie de aprendizajes que nos da la vida para poder mejorar. Mauricio, yo creo que nos acabas de dar así como un tema para en un libro, o sea, podría seguir allí leyendo y leyendo de esta visión que has podido mutar. Y con ello me sostengo para ir ahora con Maite y escuchar su impresión. Primero decir que coincido profundamente con lo que acaba de compartir Mauricio. El éxito tenía que ver más con demostrarme a mí misma y sobre todo a mis cuidadores, a mis padres, que era capaz de cumplir con eso que la sociedad pedía de mí, ¿no? O lo que se esperaba socialmente de una persona exitosa. En mi caso particular fue conseguir un puesto en una organización
ser gerente siendo muy, muy joven y tener como, em, sí, poder y dinero básicamente y reconocimiento. Pero entonces lo ligo a una búsqueda de reconocimiento de nuestros padres, Ujú. em, en los términos que la sociedad pide ser reconocido en esta época, ¿no? Que es bien Ujú. diferente a lo que pasaba con nuestros ancestros. Y, y entonces ahí la visión o mi visión de éxito estaba mucho más aprendida, era mucho más aprendida que propia. No, Ajá. yo no podía 15 años atrás decir realmente que era exitosa según mis propios términos. Lo decía, sí, pero inconscientemente, ¿no? Entonces, creo que ser exitosa, mi visión actual tiene que ver poder vivir una vida acorde a quien uno es, ¿no? Acorde a la autenticidad y a la sociedad, pero a la sociedad en tanto contribuir a la sociedad a un paradigma más saludable que el que tenemos, que está basado en el dinero, en el éxito asociado al dinero y al poder, ¿no? Y a la dominación y a la violencia. Entonces, para mí el éxito es ser auténtica y poder aportar a la construcción de un paradigma regenerativo de cuidado, de no violencia, de compasión. Eh, Ojalá a través de mi trabajo es a lo que me dedico, a acompañar a personas a que lo puedan hacer desde el trabajo, pero si no es desde el trabajo, igual desde la vida, ¿no? Porque finalmente siempre hay oportunidad de aportar. Así que eso compartiría con ustedes. Washington, ¿resuenas con esto? ¿Que te hace algún clic? Claro que sí, conecto mucho con lo que han mencionado los dos compas y tiene que ver que muchas de esas expresiones o visiones de éxito están marcadas o han estado marcadas principalmente por eso que la familia proyecta en uno, ¿sí? Y que la sociedad termina condicionando, ¿sí? Entonces, el éxito primero es entendido como tener que lograr una meta puntual, así como que esa es tu meta, llegar a ser profesional, encontrar trabajo, tener una casa y una familia. Eso, una persona que logre tener eso, eso es tener el éxito. ¿Sí? Y yo creo que en mi caso, pues estoy como repensándome constantemente qué es eso del éxito y del fracaso. Y creo que para mí el fracaso diría vagamente que no existe, ¿sí? Porque no existe el fracaso si esas son enseñanzas. Entonces, si esa es interiorización de esas experiencias, si esa es apropiación de esas dinámicas. Entonces, diría que el fracaso eh, no, no existe para mí, que lo que existe, que se reconoce como fracaso, es una condena de la sociedad, ¿sí? Que aprisiona bajo unas ideales que no están enmarcados en lo que está eh, visionando para la persona. ¿Sí? Entonces, para mí, en ese momento defino el éxito. Si es que también el éxito tendría una definición puntual, sería como un proceso continuo, ¿sí? Que siempre permite viajar entre aguas mansas y correntosas, y es tener la capacidad de poder navegar en esos ríos. Entonces, para mí, eso sería el éxito. ¿Sí? Tampoco no hay una definición exacta para mí, pero sí es un proceso continuo que permite navegar entre esas corrientes y esas aguas mansas. Y sí, ha estado marcado eso como principalmente por todas esas fuerzas de nuestros contextos y que siempre quieren encasillarlo a uno en una parte. Y yo creo que ahorita una de las cosas más importantes que yo me pienso para entender esto de las dinámicas del éxito es entender que no hay una forma exacta para ser ni del ser. Sí, hay diferentes formas de mutar y vivir. Entonces creo que eso definiría como éxito, esas habilidades para mutar en todos esos escenarios donde nos estamos
viviendo constantemente. Gracias, Washington. Resueno con palabras como repensarse, apropiarse, viajar entre aguas, mutar. Vibré con eso que decías. Mauricio, ¿qué quieres agregar? Creo que algo que me gustaría poner sobre la mesa es algo que normalmente le esquivamos y es el Ujú. concepto de felicidad. O sea, como que nos acobardamos cuando hablamos de felicidad y yo lo relaciono mucho con esto de lo que es el éxito y el fracaso. Eh, Nos acobardamos porque como que hemos sido educados para entender que la felicidad es algo inalcanzable y que es simplemente estados emocionales momentáneos. Y yo creo que más bien el éxito, juntamente con el fracaso, si quieren, que van de la mano y se van complementando porque es una construcción a dos manos, éxito y fracaso, es la satisfacción y de poder sentir y ser feliz. O sea, yo creo que esto del concepto de la felicidad la hemos, o sea, nos los han metido en la mente como algo tan inalcanzable, tan efímero, tan, o sea, que solamente tenemos que estar trabajando, quemando etapas, como dijo ya ustedes, Maite y Washington, un poco estas etapas de que, bueno, tienes que estudiar para ser alguien en la vida y ser alguien en la vida significa pues, tener dinero y tener una posición. ¿Y quién dice que tienes, o sea, cuando tienes una buena posición? Pues cuando tienes un carro o tienes una casa y después, bueno, te tienes que casar y después tienes que tener un perro y tener hijos y qué sé yo, o sea, de repente nos contaron una historia que tú cuando te paras y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué, por qué esa historia tiene que ser así? Te empiezas a replantear cosas y entonces ahí empiezan todas las revoluciones y los revolucionarios, ¿no? De comportamiento. Sí, Y creo que eso es un poco sí. lo que necesitamos desmitificar. O sea, yo creo que sí tenemos que hablar de felicidad. Yo les puedo asegurar que yo sí puedo dar testimonio de que soy feliz. O sea, porque me encanta lo que hago. O sea, no significa que tenga una vida, una taza de leche, que no tengo problemas económicos, que no tengo depresiones, que no tengo miedos, que no tengo diferentes situaciones. Es la sumatoria de todo eso, la ecuación, el resultado es de que yo duermo satisfecho, procuro dormir satisfecho de haber vivido, porque no sé si voy a vivir al día siguiente. Así es que para mí es aprovechar las noches, o sea, vivir las noches como si fueran las últimas y despertar y vivir los días como si fueran los primeros. Gracias, Mauricio, con esto que traes, porque creo que cierra este primer bloque de alguna forma. Yo quiero sumar mi experiencia. Hace algunos años, más de los que yo quisiera pensar, quizás unos 8 o 10, me puse a la idea de que iba a escribir mi primer libro y que sigue guardado en la gaveta. Quiero ser tan valiente como Maite. Pero en este primer libro precisamente era un estudio acerca de un proverbio bíblico que se llama la mujer virtuosa. Y entonces empiezo a desmembrar cada uno de los párrafos y de lo que esto significa, no solo bíblicamente, sino lo que significan las mujeres contemporáneas. Y allí encuentro que el ser exitoso no era una cosa material como de te enseñan en la escuela, que es que tienes que ser el de mejor notas, el que mejor se comportaba, el que ponían en el escenario, que no es aquella mujer que se entrega a todo y que sigue adelante con lo que le haya tocado a cuestas, sino era aquella mujer que generaba impacto. Impacto a su alrededor, cómo impactaba a las personas y cómo pasaban esas personas después de uno. Y entonces empiezo como a hacer esa relación. Más tarde en la vida llega el movimiento B y me doy cuenta que desde esta perspectiva, el ser exitoso tiene también que ver con qué pasa con la gente alrededor cuando pasa a través de uno, qué pasa cuando pasamos a través de una empresa B y vemos que de que sus prácticas son diferentes y de que impactan de una forma diferente.
Para mí eso tuvo que ver el tema de éxito. ¿Cuándo soy exitosa o por qué soy exitosa? No soy exitosa por la cantidad de títulos que voy guardando, no soy exitosa por la cantidad de notas que para alguien que está en secundaria, no soy exitosa por la cantidad de qué casa tan grande tengo, sino soy exitoso o soy exitosa por aquello que guardo para mí, a mi corazón, cuando soy parte, y ahí empiezo a traer un poco de esas cosas cuando soy parte de la naturaleza, como decía, si la entiendo, que yo soy eso, que soy un ser que viene de nuestra madre tierra y no soy dueña de ella, que puedo pensar y validarme a mí misma sin tener que llegar a alcanzar esas cosas que nos ponen nuestros padres, sino que puedo valerme y que somos exitosos cuando repensamos una y otra vez. Y entre ellos viene el fracaso. El fracaso es que desde que estamos bebés, cuando estamos empezando a caminar, una y otra vez nos vamos a caer y nos vamos a golpear y ningún bebé, a no ser de que sea un bebé bastante particular, no va a empezar a caminar desde ese momento, sino que se cae una y otra y otra y otra. Y no decimos, ay, mira qué bebé más fracasado que no lo logra. Sino es, mira cómo lo intenta, ¿verdad? Y creo que eso tiene que ver tanto, así como ustedes lo han tocado desde ese formato de la experiencia. Bueno, no puedo dejar de no hablar de emprendimiento y de cuándo metemos las patas como emprendedores o como empresarios todas las veces. O sea, es parte de esa formación. Y bueno, con ello quisiera entrar entonces a este otro bloque, al bloque 2, para que ustedes me cuenten, abriéndose un poco al micrófono, ¿cuándo se dieron cuenta o cuándo se dieron permiso de redefinir su palabra de éxito? ¿Cuándo se dieron permiso de decir, ok, ya no voy con esta presión de familia o con esta presión social o con esta presión en la educación, sino más bien voy conmigo? Y para ello vamos a empezar al revés. Washington, y te tiro a ti primero. ¿Cuándo te diste permiso? Uy, una pregunta buenísima. Yo creo que parte de esa decisión estuvo marcada también por algunas experiencias que viví y miré desde pequeño en mis padres, ¿sí? Porque lo pongo como de manera más concreta. Cuando se habla de dinámicas laborales, la gente generalmente piensa que siempre hay recurso, dinero por medio, entonces trabajo porque me van a pagar, ¿sí? Pero miré un ejercicio que miraba siempre en mi papá y mi mamá, y era como que trabajaban, pero no, mi papá jamás le decía a alguien como que le trabajo para que me pague el día, yo le ayudo, yo le apoyo, si el día que yo pueda apoyarle, le apoyo en algo, ¿sí? Entonces, para mí el término de dinero no es un ejercicio de que hago algo por dinero, hago algo porque puedo ayudar, puedo aportar desde lo que sé, de mis Ajá. experiencias. Entonces, cuando pasa eso, y por lo menos cuando estoy terminando la universidad, por parte de mamá, de familia de mamá, soy el primero que termina la universidad, ¿sí? En la familia. Y por parte de papá soy como el cuarto. Entonces, la gente pone los ojos sobre uno, ¿sí? Porque Ajá. ese está llegando a donde nadie ha llegado, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, yo empiezo a decir es que yo no estoy estudiando para salir a trabajarle a otro. Yo estoy estudiando para seguir haciendo lo que he venido haciendo tanto tiempo. Entonces, mi primera oferta laboral me dicen, mire, tienes esta oferta. Y yo digo, no, es que yo no, a mí eso no me interesa, ¿sí? Porque yo quiero seguir haciendo parte de los procesos de mi comunidad, ¿sí? Y ese tiempo que voy a dedicarle a esta empresa voy a trabajar en mi comunidad. Entonces, cuando pasa eso, yo digo, claro, pero es que eso me genera satisfacción a mí, me genera una sensación de belleza, me encanta estar con la gente. Entonces, para mí, eso es, ¿sí? Entonces, ahí empiezo a redefinir qué es el éxito, porque no es el recurso económico, no es la plata, es a mí sentir esa sensación de que estoy haciendo algo por mi territorio, estoy haciendo algo por mi contexto. Aunque a veces uno entra en contradicciones porque dice, claro, necesito pagar los recibos, necesito pagar el internet. ¿Sí? Entonces uno dice, eso hay que repensar cómo creamos estrategias
para que eso que llamamos éxito o eso que la gente necesita tener unas cosas satisfechas, se satisfagan haciendo lo que nos gusta. ¿Sí? Entonces creo que esos cuestionamientos constantes alrededor de un estado de bienestar o sensación de bienestar para mí han sido claves para redefinir eso. ¿Sí? Entonces me empecé a acomodar esa Ajá, oportunidad de explorar otros elementos, otros aspectos, para ver precisamente qué me genera felicidad a mí, eso de sentirme bien, tranquilo, alegre. Entonces, eso para mí fue clave. Entonces, partió de unas experiencias, primeras con mis padres y luego empecé yo a materializar eso y ver cómo lo que generaba satisfacción a mí es de poner eso al servicio de mi territorio. gracias por traerlo a Washington, porque mucha gente piensa en si estudio, y muchos chicos pueden decir, y creo que nosotros estudio por cuánto me pagan, o estudio por lo que a mí me gusta mucho, o estudio con lo que hago, y esto que traes, creo que resuelve a muchos. Maite, ¿cuándo te diste el permiso de definir en tu vida éxito y fracaso? Mm, qué linda pregunta, gracias. Creo que también me pasó por experiencias, pero por experiencias que de afuera podrían verse como negativas, ¿no? Y lo hago entre comillas, Ujú, a quienes nos escuchan, como comillas, en la palabra negativas, porque yo tuve una segunda experiencia laboral en lo que en su momento se llamaba recursos humanos, en una ajá, multinacional. Yo era la más nueva y hubo una reestructuración y me echaron. En la primera reestructuración volé por la ventana y yo sí, había sido abanderada en el colegio. Yo había sido, desde jardín había sido abanderada. ajá. Toda la primaria, toda la secundaria, había liderado no sé cuántas cosas. Y en el trabajo me echaron. Entonces es vivir la lógica corporativa en primera persona. Fue hermoso, hermoso para darme cuenta que no era el lugar desde el cual yo quería contribuir, que yo podía llegar a la posición, podía llegar al dinero, podía llegar a... pero que no era ahí. Y después tuve otro trabajo que no me echaron, pero me fui con el mismo, me, me- me fui antes, pero, Aclaro. me fui antes, pero también sintiendo esto mismo, esto que yo no comparto valores con esta organización. No Ujú, valoramos, no nos parece importante lo mismo desde la cosmovisión, desde el paradigma. Entonces, ¿cómo puedo ser útil acá, ¿no? Entonces, toda mi ilusión de generar transformaciones, de gestionar de tal manera que las personas pudieran sentirse bien en su lugar de trabajo, no lo estaba pudiendo hacer. O sea, fracasé estrepitosamente en relación a mis objetivos, y al mismo sí, tiempo aprendí muchísimo a partir de estas experiencias que fueron dolorosas. Transitarlas en ese momento, darme cuenta de todo eso, fue muy doloroso para mí. Em, Porque me sentía inadecuada y porque no tenía idea dónde esto que yo era y esto que a mí me importaba podía ser bienvenido, podía ser recibido, podía encontrar personas que estuvieran como en la misma, o vieran el mundo de esta manera y no sentirme tan sola. O sea que ujú, eh, ujú, me di, me di permiso para redefinirlo a la fuerza y porque los parámetros de éxito de la sociedad los viví y no me llenaron. Tuve la posición, tuve el rango, tuve la felicitación de mi familia y de todos los vecinos y no me llenó. claro. Entonces, algo en mí decidió seguir buscando, algo que sí tuviera sentido y tuviera propósito.
Y ahí te diste permiso. Gracias. Creo que otras, otro grupo de personas, si no los mismos, también resonamos con esto que traes, que fue un tema de búsqueda personal el éxito, de ver hacia adentro. Mauricio, cuéntanos, ¿cuándo te diste permiso? La misma historia de Maite, nada más que de este lado. Em, Justamente estaba pensando cuando me di permiso, tal vez uno de los principales permisos cuando me di fue cuando entendí que esa frase muy, creo que es latinoamericana, que dice, mientras más alto subes, más duele la caída. Sobre todo Sí, en en aspectos monetarios, tuve la oportunidad de alimentar mi soberbia a lo máximo. Eh, Hice dinero, tuve posición, fui aplaudido, admirado, reconocido en el aspecto material y después no tenía nada. Eh, fue una, un cambio radical de tener todo a no tener nada, empezar de cero, tener que reconstruir una imagen personal y readecuar un poco la visión de, bueno, quién soy, para qué estoy, qué es lo que quiero, y, eh, y entender que hay que dar gracias a la vida cuando te saca empujones de donde no debes de estar. Eh, y eso lo entiendes después, cuando empiezas a recomponerte. Y esta recomposición o esta reconstrucción te fortalece, porque ahí solamente hay de dos aguas: o te hundes totalmente y o sea, te metes en un abismo en el que no vas a salir más por depresión, o inclusive algunos llegan al suicidio, muerte, etcétera, etcétera. O te reconstruyes y te recompones con mayor fortaleza y una visión totalmente diferente, donde empiezas a entender que el sentido de la vida es honrar y saborear la vida un día a la vez, sin prisa, sin pausa y sin dejar a nadie atrás, porque puedes aportar. Y entonces empiezas a entender de que el ser humano somos individuos colectivos interdependientes, pero que tenemos que aprender a respetar nuestra independencia. Y eso va desde las relaciones personales hasta las relaciones comunitarias o de emprendimiento social. Y entonces empiezas a ver que este sentido, esto que hablaba Galeano de el ser sentipensante, tiene mucho sentido, porque no solamente somos materia, no solamente somos eh, aspectos que necesitamos acumular. Eh, José Mujica, el expresidente uruguayo, que ya falleció, él habló una vez de que decía, bueno, lo que pasa es que uno piensa que nosotros compramos con el dinero las cosas que nos satisfacen, pero no se dan cuenta que ese dinero implica tiempo de vida. mm, O sea, es el tiempo de vida que tú invertiste en un trabajo para ganar ese dinero. Entonces, si lo trasladas a la compra, pues en realidad lo que estás comprando, lo que estamos comprando, cualquier cosa que ésta sea, es con tiempos de nuestra vida. Y cuando ujú. cambias esa ecuación, cuando cambias la visión, entonces dices, güey, pues pensaré mejor qué es lo que voy a comprar, porque o sea, lo que estoy comprando, lo que estoy entregando es tiempo de mi vida. No es un billete, es tiempo de mi vida. Y creo que ahí fue todo un proceso de reconstrucción. Y sí, me di permiso eh, de ir en contra de lo que decía la sociedad, me di permiso de pensar diferente, me di permiso de saborear otras cosas, me di permiso de amar diferente y de aprender a ser amado diferente, me di permiso de saborear la vida en forma diferente, pero fue gracias
un madrazo brutal. Y si usted nos está escuchando y cree que está pasando por un momento de prueba, de error, de fracaso, de que las cosas no le están saliendo bien, primero repiénsese, decía Washington. Revísese, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero atraer a mi vida. Pero con las experiencias de Maite y de Mauricio, a lo mejor sea que esto sea lo mejor que le puede estar pasando. Para cambiar la dirección. Eh, Dentro de las muchas historias que he escuchado de FOCAPS, de los speakers en San José, pero también de lo que podemos encontrar en las versiones online, muchos fracasos, si no hubieran sucedido, no le hubieran llevado a estar en donde está. Pues ese es el camino de la vida, ¿no? Ir hacia aquí, ir hacia allá. Gracias por estas impresiones hasta este momento. Espero que usted que nos escucha las esté guardando de mucho valor como lo estoy haciendo yo. Y vamos con algo, con un bloque en el que quizás ahora sí requiramos de repensar para dejar de seguir metiendo la pata en lo que estamos haciendo. Y es esos errores que se repiten entre generaciones, que los cometió nuestros ancestros, que los seguimos haciendo, que lo seguimos construyendo, pero en este tipo de errores, ¿de cuáles aprendemos y de cuáles no? ¿Cómo se sienten ustedes cuando vuelven a meter la pata de lo que alguien ya había hecho y que les habían dicho que ese no era el camino? Y entonces, en esto, y para modificar un poquito el orden, vamos a empezar con Maite. Maite, ¿cuáles son esos errores que se repiten entre generaciones? Bueno, diría que se me ocurre uno personal, ya como estamos ventilando errores y fracasos, le Solo, puedo contar. solo Latinoamérica te va a escuchar, Maite, tranquila. Tranquila, no pasa nada. Bueno, les cuento. Yo vengo de una familia que tiene un vínculo poco saludable con el alimento, con la comida. Por un lado, muy saludable en el sentido de que está cargado de un simbolismo amoroso, ¿no? Entonces, cocinar para alguien es un símbolo de amor y compartir la comida como momento es una demostración de amor y yo eso lo heredé y me encanta y lo quiero seguir reproduciendo. Pero también viene en esta herencia una forma de comer que es bastante ansiosa, bastante emocional, ¿no? Ujú, Yo ujú, como si comiendo pudiese sentirme amado, querido, o algo a mí, algo adentro se sintiera bien, ¿no? sí. No, eso hace que comamos de más, es decir, una cantidad que es innecesaria y que comamos eso, como para tapar cuestiones emocionales. Eso es lo que heredo. Entonces, durante mucho tiempo mi vínculo con la comida fue traumático y tuve que ponerle mucha conciencia para no repetir eso. Y primero me di cuenta, o sea, no quería hacerlo porque me dolía el cuerpo, veía las consecuencias en mi cuerpo, me dolía Ujú, el estómago, veía que le costaba procesar los alimentos. Entonces, primero fue porque me hacía mal. Después puse conciencia en la calidad, en comer un poco menos, ¿no? En la ajá, cantidad en sí. desacoplarlo a comer por ansiedad y poder comer cuando realmente tenía hambre. Luego, en elegir la calidad de los alimentos que sean sin agrotóxicos, ¿no? Que sean orgánicos. Y después en poder masticar y saborear el alimento. Entonces, Ujú, diría a tu pregunta, que en este caso, y creo que esto es simplemente un ejemplo, pero podríamos poner muchos otros,
el camino de evolución de nuestra conciencia es espiralado, no es lineal. No es que avanzamos y retrocedemos así en una línea recta. Ujú, ujú. Y mil veces me pasa que me encuentro a mí misma otra vez comiendo bajo la misma lógica y me detengo, tomo conciencia y de forma consciente elijo, intento hacerlo diferente la próxima vez. Y así, y así, y así, y vuelvo a pasar por lugares similares y me vuelvo Sí. vuelvo a caer en eso que pensé que no iba a caer y así creo que espiraladamente vamos evolucionando las personas, ¿no? Y le podemos insertar el tema que querramos. Como esto no lo hemos practicado, no me esperaba la respuesta de Maite, pero me da tanto sentido este error que repetimos entre generaciones y por qué en mi casa que son que son hipertensos. Póngale usted la dolencia o el padecimiento que quiera, que vi a mi familiar cercano pasar por esa dura realidad de su salud. Yo sigo metiendo la pata igual. Y bueno, creo que estoy en ese primer nivel que hablaba Maite, de hacer conciencia de cómo me alimento y además cómo estoy enseñándole a mis hijos ahora. Que es muy valioso. Gracias, Maite, por traer ese tema acá. Y entonces ahora también me voy con la misma bolita de pregunta a Washington para preguntarle, Washington, ¿cuál crees que son esos errores que se repiten entre generaciones? Y seguro que ya has ido pensando y formulando un poco, pero quiero que también puedas abrir un poco ese entorno y que lo puedas ver tanto dentro y fuera de tu comunidad. O si bien ya tienes tu idea. Lo primero que hice cuando mencionó la pregunta fue pensar en dos elementos. Por un lado, pensé en el lenguaje, o sea, el discurso, ¿sí? Lo que se Ujú, aprende ujú. y lo que se enseña y una propia como parte de uno, por lo menos. Se estudia para ser alguien en la vida, esa frase, sí, como muy marcada. Entonces, la pregunta que siempre me hago últimamente es, si no se estudia, no se es alguien que hay alrededor de esa frase. El estudio también es Ajá. una condena, una prisión, ¿sí? O cuáles son esas nuevas prisiones que estamos hoy, que se ha vendido como las mejores ofertas para, entre comillas, mejorar la vida. Entonces pensaba en una experiencia muy propia y mi familia ha vivido principalmente en zona rural, entonces ha cultivado, como que hace muchos años, la principal forma de subsistencia era en los cultivos, ¿sí? Cultivaban mucho y ahora ya no lo, o sea, las nuevas generaciones ya no lo estamos haciendo. Hay algunos cuantos que nos estamos pensando y viendo qué podemos hacer para empezar a cultivar. Antes se cultivaba porque era una de las únicas o de las principales formas de subsistencia que tenían nuestras comunidades. Pero hoy vemos que cultivar es una necesidad. Ajá. Entonces pensaba también en esa pregunta y aquí estaba pensando y decía, en mí, ninguna de las cosas creo que sigue siendo lo mismo intergeneracionalmente. Todo cambia, o sea, nada sigue siendo la misma, puede ser la misma experiencia, por lo menos compartía de la comadre Maite del tema de alimentación, pero para decir que seguiría siendo lo mismo habría que pensar, o pienso en varias cosas como el contexto, ¿sí? El acceso a por lo menos análisis médicos, ¿sí? Que tenemos ahora en las dinámicas de cultivo, pienso a qué otras ofertas de productos o insumos para la canasta familiar tenemos hoy, que no se tenía acceso hace una o dos generaciones atrás, ¿sí? Entonces, al acceso de la educación virtual en ese momento como una forma de fortalecimiento, pero aún hay, pese a que hay mucha gente que tiene muchos títulos, sigue en iguales o peores condiciones a la que no ha estudiado. Entonces digo, el tema no es Ujú. intergeneracional,
¿sí? Hay un tema muy fuerte y tiene que ver con el contexto y realidad, ¿sí? En la que cada persona está viviendo, cada generación vive. Yo hablo con mi Claro. abuelo de la relación que se gesta con el río, ¿sí? Y es una relación bastante diferente de él, de su generación, mi mamá y mi persona. Entonces, y ambos estamos siempre en ese contacto con el río como una de las principales fuentes de movilidad, pero la relación con ese río es diferente para cada una de las generaciones, ¿sí? Ajá. Entonces, creo que pensar esto de generaciones, los errores generacionales, también implica como cargar, ¿sí? Como si la realidad de, de todas las generaciones fuera la misma. Y creo que allí también es una cosa importante de pensar Ajá. que cada generación vive sus propios golpes y sus propios abrazos, ¿sí? Entonces, aunque sea la misma situación. Entonces, estaba pensando en eso, esa relación que está ahorita, en mi caso con las semillas, que hoy pienso más en las semillas como un ejercicio de que esas semillas no se pueden perder. Y antes mi papá que cultivaba decía, vea, ¿a quién necesita semillas? Yo le doy. Y hoy yo estoy buscando quién tiene semillas y aún así cultivando también. Entonces, creo que ahí hay unas cosas, pero donde más se marca es, para mí, esa conexión más fuerte intergeneracionalmente, más allá de la acción, está en el discurso y el lenguaje que se apropia de nuestro pensamiento y determina nuestra acción. Entonces, ahí diría como que eso conecta muy fuerte con esa parte. Disfruto que remarcas este highlighter de la realidad que nos traes a la conversación. No es solo los errores que se repiten, sino el contexto y el ambiente con el que cada generación ha tenido que ir hacia adelante bajo una situación. Y qué rico que lo traes, Washington, porque además es como el discurso de quizás del 1900 ya no nos sirve en el discurso de los 2000, ¿verdad? Porque es completamente diferente. Gracias, qué rico sumergirse por allí en cómo lo traes. Mauricio, eh, los errores que se repiten entre generaciones. Me encanta escuchar a Maite y a Washington. Creo que hablan con mucha sabiduría. Y creo que una de las cosas que me hace pensar lo que ustedes han dicho es eh, que efectivamente no hay errores que se repiten, hay situaciones que enfrentamos similares. Es ese río que habla Washington, que lo van a enfrentar posiblemente las generaciones que vienen detrás de Washington, pero lo van a ver en forma diferente. Todas las generaciones van a Uh -huh. verlas en forma diferente y van a tener una relación totalmente diferente. Pero hay cosas que también dentro de esas situaciones me pongo a pensar que algo que culturalmente me parece que tenemos que reforzar o repensar es que no damos valor a nuestras palabras. Siento que a veces hemos desvalorizado nuestras palabras y es por eso que se nos hace muy fácil utilizar la palabra para destruir y para dañar, porque no aquilatamos el poder de la palabra. La palabra puede construir, puede curar, puede elevar, motivar, así como te puede destruir. Y te puede destruir en una forma mucho más fuerte que si fuera una cuestión física, porque lo que resuena en tu mente son las palabras que recibiste que te dañaron. Entonces eso creo que es una cuestión, sí, de alguna forma repetitiva en nuestras culturas. Uh, Me ponía a pensar también en esto que decía de Washington del estudio, y bueno, simplemente entre paréntesis, un amigo mío de Ashoka me decía, me preguntaba una vez, ¿qué crees que da como producto las universidades? ¿Qué es lo que sacan de los estudiantes? Yo le decía, profesionales, ¿no? Me dice, no, son desempleados.
A ver, ve simplemente porcentajes de los estudiantes que salen con un Pero, título universitario, alto porcentaje está ujú. desempleado. Entonces ahí es un mito también que hay que revisar. Y la otra cosa que me gustó mucho también de Washington es, fíjate que cuando te estaba escuchando en esto de que tú vienes de una familia del área rural que tienen siembras y qué sé yo, y que ya nadie, o sea, muchos de los jóvenes no están haciendo eso, y eso es algo muy repetitivo en toda Latinoamérica. La gente que vive en el área rural quiere salir del área rural, ¿sí? Para emprender algo en la ciudad, cuando en realidad tiene un emprendimiento en su área rural. Y la gente de las ciudades, muchos buscan emprender en el área rural. Ese es como así, como Ujú, ujú, un ujú. ideal, ¿no? Pucha, quisiera salirme de la ciudad de Buenos Aires, irme al campo, tener una vida más tranquila, la provincia, que no sé qué. Y los de la provincia dicen, no, no, ya no aguanto aquí toda la tranquilidad, aquí no se mueve nada, no hay nada, necesito la ciudad, necesito crecer, necesito ser alguien en la vida. Y entonces me pongo a pensar que una de las cosas que como ser humano tenemos es la inconformidad de lo que tenemos porque tenemos una incapacidad de ver el valor de lo que tenemos. Y eso implica resiliencia también y empatía. Sí. Eh, y bueno, ahí vamos con un montón de cosas que también creo que creemos mucho en lo que nos dicen que es la verdad sin preguntarnos el por qué o el para qué. Y eso yo le llamo pensamiento crítico. Y entonces yo sí invito a todos a que nos cuestionemos en una forma intergeneracional, porque ahí hay una riqueza brutal que viene inclusive desde nuestros ancestros. Venimos normalmente de comunidades en Latinoamérica que tenemos un historial de ancestros en los que la visión comunitaria y el compartir saberes se llamaba en los ancestros, en las épocas antiguas. Este compartir saberes era muy rico y lo hemos ido perdiendo. Gracias, porque creo que cada una de las experiencias que ustedes nos cuentan son regalos. Em, Cuando puse la pregunta en la mesa, yo pensé que íbamos a hablar y no quiero dejarlo fuera como de la guerra, la contaminación, la desconexión con Pachamama. Em, y la verdad es que lo toca. Para mí ese error que se repite entre generaciones y generaciones es el no escuchar, el no escuchar al otro, el de no querer ponerme en acuerdo con el otro. Y eso involucra sentir a la madre tierra, eso quiere decir cómo escucho yo a los demás. Y ahora que hacemos esto de escuchar cuando Washington dice el contexto con que cada generación se enfrenta, ignorarlo, ese es error. Y por eso siempre nuestra generación fue mejor que la de ahora, porque todos tenemos ese dicho y además se repite, es que cuando yo, y es que en mi tiempo, y me río porque quizás Washington puede estar pensando y decirle a sus primitos más chiquitos, Washington, no sé si tienes primos chiquitos, pero le podrá decir, es que cuando yo, sí, porque ya pasó una década y todos tenemos eso, y es justo eso, el no entender ese contexto. Eh, la verdad que he disfrutado esta conversación, se nos va el tiempo y ha sido como recoger agua y que se filtra por los dedos si uno quiere recogerla toda, porque hay muchas cosas que podríamos seguir yéndonos y hablándonos. Pero antes de terminar, quisiera que ustedes pudieran dar esa frase que quieren, algo que quieran agregar, pero además que se llevan de esta conversación. Y empezamos con Washington. Bueno, yo quiero decir que una de las cosas también que ha marcado mucho todo este ejercicio de construcción de éxito o no es, es en función de alguien más, es decir, sobre alguien más. Entonces siempre el éxito está mediado por la comparación. Entonces siempre nos estamos o nos están comparando con otro más para determinar qué tan exitoso o exitosa es una persona.
Y creo que eso no nos lleva como a un buen puerto porque hay un ejercicio siempre de querer estar por encima de alguien más, de algo más. Entonces creo que eso socialmente tiene mucho respaldo, pero tiene mucho valor tener esa capacidad como persona, ¿sí? De ver cuál es el lugar que quiero ocupar. Y ya nos preguntábamos a rato, aquí, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo me quiero ver? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es este rol que estoy cumpliendo aquí donde estoy? Entonces, creo que eso es determinante también para de esas reflexiones internas que estamos haciendo cada uno y cada una, de realmente yo cómo soy exitoso, cómo soy exitosa, pensarnos si ese éxito mío lo estoy midiendo en función de estar sobre alguien más, de ser más reconocido que alguien más, ¿sí? Para, como pensar, ¿y qué me llevo de este maravilloso espacio? Les cuento que me oyen como con muchas preguntas. Yo creo que esa es una de las cosas que me gusta más, poder hacerme preguntas respecto a lo que estoy haciendo, a cómo también esto de repensarnos estos términos desde nuestras propias experiencias también reconfiguran nuestra capacidad de criticarnos a nosotros mismos. Y creo que eso es un gran logro que hacemos nosotros cuando tenemos esa capacidad para cuestionar nuestro propio pensamiento, ¿sí? Y que a su vez se refleja en acciones concretas o dispersas, pero que se materializa de alguna forma en hacer o no hacer, ¿sí? Pero que está ahí marcada también en que se convierte como en una carga a veces, ¿sí? Cuando no somos capaces de criticarnos a nosotros mismos. Entonces, es como seguir haciendo ese viaje interno para repensarnos nuevamente ese lugar que queremos ocupar. Y eso que nos genera satisfacción, nos genera tranquilidad, nos hace sonreír, nos hace sentir que estamos en un estado de plenitud profunda. ¿Sí? Entonces, y poner siempre el corazón y, y la mente abierta para que esas cosas sigan fluyendo. Gracias. Mucho de esa felicidad que nos hablaba de Mauricio al inicio. Maite. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a empezar por lo que me llevo y es mucha inspiración, mucha conexión. Me siento conectada con ustedes. eh, y me gusta mucho sentir que ustedes dicen cosas que podría haber dicho yo de forma intercambiable. Por supuesto que hay cosas que no, por el lugar donde vivieron, por su propia historia, ¿no? Pero hay muchas otras que sí. Y es tan lindo en escuchar los ecos de de cómo vemos las cosas en otras personas, ¿no? Las líneas se borran un poco y eso me gusta. Eh, y quizás para, como mensaje final, les comparto la pregunta que más me está, me, me está acompañando desde hace tiempo, que es que está anclada en nuestra capacidad que tenemos como seres humanos de reimaginar. Y es qué tan bella puede ser la realidad si quienes podemos elegir entre infinidad de opciones laborales ponemos todo ese tiempo que pasamos trabajando, que se calcula que son 90.000 horas a lo largo de la vida, al servicio de la vida. ¿Qué tan bella puede ser la realidad si nuestros dones, talentos, tiempo están al servicio de la vida? Muchas gracias, Carol, por convocarnos y Washington y Mauricio por lo que compartieron. Con estas palabras de Maite quiero hacer el guiño a PINE, al programa de nuevas economías, en donde nos permite viajar por un futuro posible. Mauricio, ¿qué te llevas? Eh,
mucho agradecimiento a la vida por coincidir y conectar con personas maravillosas como ustedes. Siempre es una linda oportunidad eh, de poder escuchar y aprender desde sus ojos, de cómo ven las realidades, de cómo la viven, de cómo la perciben, cómo la sienten. Y yo creo que una de las cosas que es maravilloso es aprender a soñar con los pies sobre la tierra, esa capacidad de imaginarse, de, de conectar con otras realidades que todavía no están hechas, pero que pueden ser. Y que la historia nos muestra que esos son las personas que marcan diferencias en nuestra vida, aquellas personas que no se conformaron con simplemente seguir un guión, sino que se preguntaron por qué diablos está ese guión y por qué no puede ser de otra manera, eh, y Así por qué es. no escribir de otra forma, y por qué no escuchar de otra manera. Y constatar tan deliciosamente nuevamente de que somos parte de un gran bosque donde tenemos conexiones como los micelios. Tenemos un sistema miceliar en el que todos estamos conectados, somos interdependientes. No basta con coincidir, y eso rescato mucho de Maite, sino es de conectar. Hay una diferencia sustancial y el conectar implica ser parte de un todo. Ujú. Y estos espacios son para eso, o sea, muy, muy, muy ricos y muy, muy sabrosos. Así es que muchísimas gracias, Carol. Ha estado estupendo. Yo de aquí voy a necesitar un par de mezcales para digerir todo lo que ustedes han dicho. Gracias, guys. De parte del colectivo de Sin Edades y Sin Barreras, muchísimas, muchísimas gracias por compartir este capítulo en donde hablamos del éxito y del fracaso de este diálogo entre generaciones, entre contextos, quiero sumar. Y si usted que nos escucha ahorita ha podido repensar, redefinir, dijimos, desmitificar lo que es éxito y fracaso en su vida, pues creo que hemos logrado el objetivo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.